Bienvenidos a Neuropediatría y tdh.com. Hoy vamos a hablar de un tema que les preocupa muchísimo a las familias, que son los trastornos del sueño en la infancia. Y es que yo creo que todos nos preguntamos cuánto debe dormir un niño, ¿no? Bueno, pues la explicación es bastante difícil, porque evidentemente va a depender de cada uno de los niños, de la edad que tenga, de los hábitos de vida que tengan en su familia, etc. Pero sí que es muy importante decir que hablamos de trastornos del sueño y no de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la diferencia entre normalidad y trastorno pues radicará fundamentalmente de las repercusiones que tengan esos problemas del sueño en distintos ámbitos de la vida del niño. Y es que el sueño es tan importante como comer. Es decir, necesitamos dormir las horas suficientes para tener un rendimiento cognitivo y conductual adecuado. Y está demostrado que la falta de sueño pues, puede repercutir en nuestras funciones cognitivas durante la mañana. Nos puede producir somnolencia, nos puede producir irritabilidad, mal carácter, falta de atención, que en el caso de los niños va a repercutir en su rendimiento académico. Entonces sí que es cierto que el niño que no duerme bien pues puede tener una serie de problemas asociados pues que pueden repercutir en distintos campos de la vida y por tanto los padres cada vez con más frecuencia acuden a las consultas de neuropediatría preocupados porque sus hijos duermen poco. Pero aquí debemos establecer pues distintas etapas, es decir, no va a ser lo mismo un lactante pequeño que duerme mal que un adolescente que duerme mal. Entonces, pues habría que individualizar según la edad del niño las horas y los tratamientos. Hasta los 6 meses no debemos de preocuparnos nada, porque es la edad a la cual pues, los niños adquieren un poco su ritmo adecuado de sueño y vigilia. Pero sí que es cierto que a partir de los 6 meses los niños deben de empezar a tener unas rutinas adecuadas en cuanto al sueño. Y aquí llega el momento clave, porque es justo este periodo de la lactancia donde nosotros debemos de realizar las técnicas adecuadas o los hábitos de sueño adecuados para que nuestros hijos duerman de una manera adecuada el resto del tiempo. Y suele ser el momento en el cual se producen los errores, que luego tienen como consecuencia un niño que duerme mal. En principio existen distintos trastornos en el sueño, pero generalmente por el motivo principal de consulta es el insomnio. Y es que la falta de sueño muchas veces repercute en la familia y entonces pues, puede influir mucho en la relación de los padres porque no duermen, porque eso les provoca irritabilidad, hacen que discutan, que rindan mal en el trabajo y entonces produce pues, un problema a nivel familiar tan importante pues, que condiciona mucho la vida de estos niños, ya que en verdad, enfermedad como tal, pues no va a ser, porque muchos de estos niños que tienen un problema a nivel del sueño, luego durante el día la mayoría no tienen ningún problema. Definiríamos el insomnio como pues, la dificultad para iniciar, para mantener el sueño o para tener un despertar antes de lo esperado. En principio, muy frecuente son los trastornos en cuanto a la conciliación del sueño, pero también para el mantenimiento y a medida que van creciendo existe un problema en cuanto a lo que llamamos el retardo de fase, es decir, los niños, quizá condicionados por la sociedad actual, tienden a dormirse cada vez más tarde y por supuesto luego no pueden levantarse a la hora que corresponde. Es importante decirle a los padres que prácticamente la mayoría de los trastornos del sueño están condicionados por malos hábitos. Y esto, que parece una tontería, es fundamental, porque implica que no tienen ninguna patología y que por tanto el tratamiento de la mayoría de ellos se va a basar en una serie de medidas higiénicas o en una serie de hábitos adecuados para que el niño duerma bien. Evidentemente no existe un método mejor que otro, es decir, existen unos métodos más estrictos, otros menos, y nosotros no somos nadie para decir que un padre lo está haciendo mal y que existe un método mejor que otro, sino que bueno, cada uno de ellos es diferente, pero sí que parece que existen unas normas básicas que deberíamos de seguir. Por ejemplo, lo ideal es que a partir de los 6 meses los niños durmieran en una habitación separada de los padres. Eso sería muy importante. En el caso de que los niños tan pequeños todavía estén realizando tomas, pues de lactancia materna me refiero, deberíamos intentar enseñar a los lactantes la diferencia entre el día y la noche. Entonces, las tomas del día deberían de ser breves, intentando que el niño no se duerma, ni antes de la toma, ni durante la toma, ni después de la toma. En la noche, igual, intentar que haga tomas cortas,
pero sin encender las luces y tal, para que el niño asocie con un sueño largo. Deberíamos de ponerle en un colchón firme, sin almohadas, en posición boca arriba, e intentar establecer unas pautas y unas rutinas en torno al momento del sueño, respecto al baño, la cena y el acostarse solo. Eso debería ser lo ideal. A medida que los niños van creciendo, el error fundamental son las nuevas tecnologías. Es decir, debemos intentar evitar que en torno a los periodos del sueño los niños hagan un abuso de nuevas tecnologías, fundamentalmente tablets, y es una conducta pues muy frecuente por parte de los padres. Es decir, muchas veces es inevitable que les pongas algún medio audiovisual mientras cenan o después de cenar se queden un rato viendo la televisión. Pues bien, eso suele ser un error. ¿Por qué? Porque ese tipo de tecnologías dificultan el inicio del sueño y además hacen sueños peores, de peor calidad, por así decirlo. Entonces, si podemos evitarlo, lo evitaremos. Igual que si el niño es más grande, tendremos que intentar evitar que realice o que tome sustancias que puedan ser estimulantes, tipo refrescos, Red Bull, Coca-Colas, té, café. Es decir, a medida que va aumentando la edad, la probabilidad de tomar una bebida estimulante pues va cambiando, evidentemente. Intentaremos hacer cenas tempranas, no sean muy pesadas, ¿vale? Y que no haya realizado ejercicio intenso muy cerca del momento del sueño. Pero sí que es muy interesante que realicen ejercicio antes, es decir, todos los días es bueno hacer ejercicio, pero alejado del sueño, porque eso va a ayudar a que estén cansados y tengan un sueño mejor. En el caso de que con todas estas pautas los niños duerman mal, pues bueno, entonces en ese caso me parece bien que consulten, sobre todo si les está repercutiendo en su vida diaria y les está condicionando pues un trastorno de conducta o un problema de aprendizaje. Lo primero que deben de hacer es una agenda del sueño, es decir, hay que registrar cómo duerme el niño para que nosotros podamos orientar cuál es el problema principal. En el caso de que tengamos que recurrir a algún tipo de tratamiento, tenemos que partir de la base que la utilización de los fármacos sedantes o hipnóticos pues no es lo más adecuado. Deberemos evitarlos. Y sí que intentaremos instruir a los padres a hacer una práctica mejor para condicionar un sueño adecuado de los niños y utilizar fármacos que no sean muy sedantes. Por ejemplo, la melatonina. Es decir, nosotros podemos recurrir a la melatonina, que es lo que nosotros producimos cuando cerramos los ojos y que nos ayuda a dormir. Y entonces esa melatonina pues la administramos de forma exógena y nos ayuda a regular el ritmo circadiano. Existen distintas presentaciones que podemos recomendar a los padres, todas ellas bastante seguras y eficaces, y las tenemos en líquido para darla en gotas y en comprimidos. ¿Cuál preferimos nosotros? Pues nosotros solemos preferir la utilización de melatoninas de acción retardada, es decir, melatoninas que van liberando la sustancia poquito a poco y nos duran aproximadamente unas 8 horas, como por ejemplo el Circadin. ¿Por qué? Pues porque las melatoninas en formulaciones en gotas pues hacen un pico de eficacia, con lo cual inducen muy bien el sueño, pero también pueden producir un despertar precoz y que luego el niño no se duerma con la consiguiente somnolencia al día siguiente. Con lo cual, si es posible que el niño tome la pastilla sin masticar, recomendaríamos siempre la utilización de melatonina de acción retardada, es decir, el Circadin. Y si es imposible, pues utilizaremos otro tipo de melatoninas que se administren en gotas y que faciliten pues la toma, sobre todo a lactantes más pequeños. Pero bueno, lo más importante y que quiero concluir es que la inmensa mayoría de los trastornos del sueño en los niños no son secundarios a nada patológico, suelen ser por malos hábitos, que no necesitan ningún estudio neurológico, ¿vale? Porque son procesos benignos, y que la polisomnografía, que es el estudio pues gold estándar, o sea, el que nos determina cómo es el sueño del niño, pues se reserva para aquellos casos en los cuales con pautas y con algunos medicamentos, como puede ser la melatonina, pues no evolucionen bien o si asocian a algún otro tipo de trastorno neurológico. Y no quería transmitirles nada más. Muchas gracias.